Ok, óptica, la segunda parte del segundo parcial, ya viendo ondas mecánicas, vamos a hablar un poco de esta ciencia. La óptica va a ser la rama de la ciencia que estudia la luz. En palabras sencillas así la encontramos. La ciencia de la luz. La óptica estudia todo el comportamiento que presenta la luz, las características de la luz, las manifestaciones de la luz, todo lo que tenga que ver con luz y cómo lo percibimos nosotros entra en el campo de la óptica. ¿Qué vamos a ver prácticamente en esta parte de óptica? Vamos a hablar justamente un poco de las características de la luz, un poco de sus propiedades, cómo se divide la luz, para que ustedes conozcan las diferentes formas de manifestación de la luz. Y hablaremos un poco de espejos y de lentes, que ustedes entiendan cómo funciona un espejo, cómo funciona un lente. Y ya prácticamente sería todo lo que veremos de óptica. Para poder estudiar la luz hay entonces que definirla. La luz es una onda electromagnética, es una radiación electromagnética que afecta el sentido de la vista. Lo que conocemos como luz es nada más una radiación, una onda electromagnética que nuestros ojos perciben y la traducen a lo que definimos como luz. Según la forma en la que se manifiesta esta onda electromagnética, es lo que nosotros podemos ver. Colores, podemos definir formas, sombras. Todo eso, prácticamente todos los cuerpos irradian una onda electromagnética o rebotan ondas electromagnéticas. Eso es lo que llega a nuestros ojos y lo interpretamos como colores, como luz. La luz es un espectro electromagnético muy, muy amplio. La luz, así como vimos en las ondas mecánicas, una longitud de onda. En la luz, la longitud de onda que tenga va a afectar su manifestación. Antes de entrar a eso, una característica muy importante de la luz, que la diferencia de las ondas mecánicas es que la luz como onda electromagnética se puede mover en el vacío. No necesita un medio para moverse, así como el sonido. Si ocupara un medio para moverse, no podríamos ver el sol, porque la luz del sol no llegaría a la Tierra, porque no se podría mover en el espacio, en el vacío. Gracias a que sí puede hacerlo, el sol nos ilumina, tenemos lo que es el día. Dentro de las ondas electromagnéticas, como les comentaba, el espectro, dependiendo de la longitud de onda que tenga esta radiación, esta onda, es la forma en la que se va a manifestar. Vamos a ver desde ondas de baja frecuencia hasta ondas de muy, muy, muy alta frecuencia, que son los rayos gamma, que son las más grandes conocidas por el hombre hoy en día. La frecuencia más alta conocida. Tenemos una imagen de un
espectro electromagnético. En la parte de arriba tenemos una frecuencia. Acá, espérenme, le pongo la plumita. Acá arriba, una frecuencia. Y acá abajo, una longitud de onda. Entre más grande sea la frecuencia, como lo vimos en ondas mecánicas, entre más grande sea la frecuencia, más pequeña va a ser la longitud de onda, porque permite el paso de más ondas en una unidad de tiempo. Entre más pequeña sea la frecuencia, más grande va a ser la longitud de onda, porque van a pasar menos ondas en una unidad de tiempo. Entonces, el espectro electromagnético está definido ya sea por frecuencia o por longitud. Nosotros lo vamos a ver justamente en frecuencias. Vamos a empezar con las ondas de radio que se encuentran del lado izquierdo, derecho, perdón, donde tenemos 10 a la 0, frecuencias muy bajas. E iremos poco a poco aumentando para ir a las ondas de radio, las microondas, las ondas infrarrojas, ultravioletas, el color, los rayos X y todos esos. Vamos a platicar un poco de cada uno de ellos. Según el espectro electromagnético, las ondas más bajas, de frecuencia más baja, son las radiofrecuencias. Radiofrecuencias extremadamente bajas, o por sus siglas ELF, son frecuencias de radio que se encuentran entre los 3 y los 30 Hz. Recordemos que el Hertz es la cuestión de frecuencia, es la unidad de frecuencia. Entonces aquí están pasando entre 3 y 30 ondas por segundo. Cada segundo pasan 3 ondas, 5 ondas, 25 hasta los 30 Hz. Así están definidas las de extremadamente baja frecuencia. Ondas súper bajas, Sierra Lima Fox, van de los 30 a los 300 Hz. Ultra bajas, que es la frecuencia en la que se maneja la voz humana. Las dulces voces se manejan entre esta frecuencia, que va entre los 300 y los 3000 Hz. Muy bajas frecuencias, Víctor Lima Fox, se va a manejar entre los 3000 Hz o 3 kHz hasta los 30 kHz o 30.000 Hz. Ese tipo de frecuencia ya lo empezamos a usar para comunicaciones, más que nada por cuestiones militares o gubernamentales. Usan radiofrecuencias bajas entre este rango, 3 a 30 kHz. ¿Dudas hasta aquí? No, no, profe. Seguimos aumentando la frecuencia y llegamos de los 30 a los 300 kHz a una radiofrecuencia baja. Aquí ya empezamos a usar navegación marina y aérea.
Ya que empiezan a hablar ya con Benjamín de instrumentos, todo eso, van a ver que hay ciertos radios que se manejan en estas frecuencias. Frecuencias bajas, low frequency, Lima Fox. Frecuencias medias van ahora de los 300 a los 3000 kilohertz y son las ondas que usamos en la difusión AM. Cuando ustedes prenden su radio y le ponen AM, van a encontrar estas frecuencias, 300 a 3000 kilohertz. Aquí estamos hablando que están pasando 300.000 ondas, 3 millones de ondas en un segundo. Ya la frecuencia ya es muy, muy alta para nosotros, pero aún se considera una frecuencia media para lo que es la radiofrecuencia. La radiofrecuencia alta, o HF, de High Frequency, va ya de los 3000 kilohertz o 3 megahertz, ya saltamos de, ¿cómo se llama? De nivel, ya nos pasamos a los mega, de 3 a 30 megahertz. Aquí encontramos radios de onda corta, radio aficionado, los walkie-talkies, todo ese tipo de cuestiones. Los, los controles para los modelos que están armando ustedes en estructuras, todo ese tipo de controles ya se manejan en ese tipo de frecuencias. Son radioaficionados, RC que se le llaman. Ya manejan frecuencias en estas alturas. Comunicaciones de radio, les digo, walkie-talkies, todo ese tipo de cuestiones se llegan a manejar en estas frecuencias altas. Aquí ya entramos a las frecuencias usadas en la aviación. Si no los han visto, los van a ver. Este tipo de componentes, los VHF, son muy, muy usados en la aviación. Más que nada para las comunicaciones, justamente con torre, con otros aviones. Son comunicaciones donde las ondas de radio son entre los 30 y los 300 MHz. La radio que usan en sus carros en el FM, las comunicaciones aéreas, así con torre, con otros aviones, se usan justamente en estas frecuencias. Ese término de VHF lo van a escuchar mucho ya en la aviación, justamente cuando atiendan problemas de comunicación, componentes, o hay que revisar el VHF, que no sé qué. Estamos hablando de la comunicación de radio del avión. La radiofrecuencia ultra alta o la UHF, ya nos vamos de los 300 a los 3000 MHz. Los encontramos ya en servicios de telefonía, Telcel, Movistar, todos esos, en servicios de televisión, ya se manejan en estas frecuencias. Ya para algo con super alta definición, una comunicación satelital, nos pasamos ahora a las super altas, SHF, Sierra Hotel Fox. Brincamos otro nivel, ya estamos en los gigahertz, los 13 y los 30 gigahertz. Y estamos hablando de 3 por 10 a la 9 ondas por un segundo, por cada segundo. Prácticamente ya es demasiado. Pero todavía hay más, hay unas extremadamente altas que van entre los 30 y los 300 gigahertz. Ya son para otras funciones ya satelitales, ya una tecnología un poco más poderosa, más avanzada. Ok, pasando a los 300 gigahertz,
seguimos aumentando la frecuencia de la onda electromagnética. Ya no la conocemos como radiofrecuencia, ya la llamaremos como microondas, no el microondas que está en sus cocinas. De hecho, le decimos microondas porque realmente usa ese tipo de ondas para calentar la comida. Ahorita lo vamos a ver. Las microondas son las ondas electromagnéticas que van a estar entre los 300 MHz, justamente donde termina las de radiofrecuencia, y, y nos vamos hasta los 300 GHz. Si se fijan acá en radiofrecuencia, las ultra altas, las super altas y las extremadamente altas van a formar parte de las microondas. Si estas tres últimas las llaman microondas, no hay tanto problema, pero generalmente las consideramos todavía dentro de las radiofrecuencias. Es lo que dice la diapositiva. Está incluida las bandas UHF, SHF y EHF, que son las últimas tres de la radiofrecuencia. Elementos como los dispositivos microondas de la cocina u otros elementos, otras máquinas que generen microondas, lo van a hacer de dos tipos. A través de un dispositivo, un semiconductor de silicio que hacen que vibre, un pequeño aparatito de silicio, un semiconductor, que empieza a hacer que vibre. Esta vibración va a generar justamente las microondas. O a través de algún tubo de vacío que mueve un electrón bajo la influencia de ciertos campos magnéticos. De estas dos formas podemos generar microondas, haciendo vibrar electrones o haciendo vibrar un semiconductor de silicio, moviéndolos para que irradien energía a estas frecuencias. El horno microondas que tenemos en casa produce una frecuencia de 2.45 GHz. A esa frecuencia funcionan sus hornos. Esta frecuencia es una de las frecuencias de resonancia del agua. Recordemos, la frecuencia de resonancia es la frecuencia específica que hace vibrar de forma caótica a cada uno de los materiales. Cada material, cada sustancia, incluido nosotros, tenemos una frecuencia de resonancia. Como lo vimos en estructuras, el flameo, que empezaban a vibrar a cierta frecuencia de forma caótica hasta que se rompían, es la de resonancia. La frecuencia de resonancia del agua, o una de las frecuencias de resonancia del agua, es de 2.45 GHz. Entonces, el horno microondas lanza estas ondas a esta frecuencia que vibran con las moléculas de agua de los alimentos. Como es la de resonancia, el agua del alimento empieza a vibrar de forma caótica. La vibración genera calor y eso es lo que calienta realmente sus comidas. Así funcionan sus hornos, haciendo vibrar el agua de la comida. Entonces, un horno de microondas deshidrata la comida, profe. Un poco sí. Sí, de hecho sí hay alimentos que si los metes al horno de microondas sí como que se secan. Sí, sí llega a deshidratarlo. Ah,
No tanto así que la seque por completo, ¿verdad? Pero sí hay ciertos alimentos que sí se nota más que otros. Sí alcanza como deshidratar más. Las microondas también las vamos a usar como radiodifusión en telecomunicaciones, como lo vimos en la radiofrecuencia. Las últimas tres para cuestiones de telecomunicaciones, telefonía, televisión. La vamos a encontrar también en radares de aviones, sonares, también usan microondas. Las estaciones meteorológicas también usan microondas. Ciertos láseres también usan microondas para funcionar. Todas estas aplicaciones las podemos encontrar para ese tipo de ondas. Pasamos a lo que es las ondas infrarrojas. Las ondas infrarrojas van a ser ondas que encontremos entre los 300 GHz y los 400 terahertz. Aquí ya estamos brincando a otro nivel. Ya nos vamos de 300 por 10 a la 9 hasta 400 por 10 a la 12. Agregamos otros ceros. El infrarrojo va a ser la frecuencia que se encuentre justo por debajo del espectro visible, lo que conocemos como colores, lo que nosotros podemos ver. El infrarrojo, las microondas, las radiofrecuencias no las podemos ver. Todavía no llegamos a eso. El infrarrojo de igual forma lo vamos a dividir en dos partes. Un infrarrojo lejano que irá entre los 300 GHz y 30 terahertz y se usan en la astronomía para el estudio de gases de polvo espacial. Lo que hacen los científicos es emitir ondas infrarrojas que vayan al espacio y al momento de toparse con ciertos gases y cierto polvo espacial, rebota, se refleja y es así como nos permite detectar dónde hay nebulosas, donde hay ciertos cuerpos celestes, donde hay gases, donde hay polvo así en el espacio, a través de este tipo de ondas. Les dije dos, ¿verdad? Eran tres. El infrarrojo medio, que va de 30 a 120 terahertz, la podemos emplear para emisiones térmicas, lo que ustedes conocen como la cámara infrarroja, la cámara térmica, es realmente una cámara infrarroja. Entre este rango de 30 a 120 Hz es como se manejan estas máquinas donde podemos ver la temperatura de los objetos, con las cámaras térmicas que ustedes conocen, las cámaras infrarrojas. Recordemos que la temperatura, más bien todos los cuerpos irradian calor, como lo vimos en transferencia de calor, a través de la radiación. Todos y cada uno de los cuerpos emiten cierto calor. Este calor se puede ver a través de ondas infrarrojas, que es lo que percibe la cámara térmica, y ya dos colores que ustedes ven, donde de forma azul vemos algo que está frío, de forma roja vemos algo que está muy caliente. Ahorita que están de moda con lo del virus, las cámaras térmicas para ver si le lleguen con fiebre y todo ese tipo de cosas. El infrarrojo cercano
que ya va de 120 a los 400 terahertz, que ya es lo más cercano al espectro visible. Lo vamos a usar para el estudio astronómico también. Lo emplean de la misma forma que el infrarrojo lejano, pero aquí ya pueden ver lo que son ciertas estrellas, el estudio de ciertas estrellas. Esas estrellas pueden emitir estas ondas en este rango y ya nuestros sensores aquí en la Tierra pueden detectarlas. Los satélites o lo que manden al espacio detecta estas frecuencias y dice, oye, aquí hay algo, una estrella, una nube molecular, cualquier cosa en el espacio. ¿Dudas hasta aquí? No. No, profe. Ahora sí, entramos a lo que se llama el espectro visible, lo que nosotros podemos ver. Todas las ondas electromagnéticas que se encuentren entre los 400 y los 800 terahertz, los transformamos en colores, los podemos ver. Es el rango que el ojo humano puede percibir. Está diseñado el ojo humano para detectar este rango y poder traducirlo a lo que son colores. Hay animales que tienen, este rango es más grande, hay animales como serpientes que no ven en ese espectro, sino ven en el que sigue, que es la ultravioleta. Hay animales que pueden ver en infrarrojo, pero nosotros nos vamos a enfocar en este rango, vamos a poder ver las cosas en este rango, 400 y 800 terahertz. ¿Por qué justamente en este rango? ¿Por qué el ojo evolucionó para poder ver este rango? Porque es la frecuencia que el Sol y muchas estrellas emiten su radiación. El ojo humano es, bueno, el ojo en general de cualquier especie es uno de los puntos evolutivos que más atención le llama a la ciencia, por la capacidad que tuvo el ojo de evolucionar y justamente adaptarse a la frecuencia que el Sol emitía. El cómo funciona el ojo es un tema que le fascina a muchos científicos, muchos biólogos, a los mismos científicos que estudian óptica, por la forma en la que evolucionó desde los primeros seres con vida hasta hoy en día, en cualquiera de las especies. Se adaptó justamente a las frecuencias del Sol. Lo que conocemos como luz visible, los colores, se van a mover justamente en estos rangos, en ese rango más bien, y que ustedes puedan ver algo, que ustedes puedan ver un color, es porque ese objeto, por ejemplo, un carro verde, ustedes lo ven verde porque el carro absorbe las frecuencias del espectro visible y rebota solamente una, la que equivale al color verde. Esa onda que rebota llega a sus ojos y como es la onda correspondiente al color verde, es la que ustedes pueden ver. Más adelante que veamos las propiedades de la luz, vamos a retomar este punto del color y van a entender de mejor forma cómo se da esto. Por lo tanto, vamos a quedarnos con ese concepto. Los objetos absorben luz y rebotan ciertas frecuencias de luz
que llegan a sus ojos y ustedes lo ven como colores. Después retomaremos otra vez este punto. Gracias a este fenómeno y a la onda que rebota en los objetos, nosotros podemos ver justamente todo. Podemos tener una percepción visual de lo que está en nuestros alrededores. Porque el ojo realmente lo que está haciendo en este momento es recibir todas esas ondas electromagnéticas de todo lo que está alrededor de ustedes. Y eso le permite a su ojo interpretar lo que hay alrededor de ustedes. La computadora, el teléfono, la mesa, la cama, las paredes, el perro, si lo tiene, lo que sea alrededor de ustedes. Técnicamente nosotros vemos gracias a los reflejos y a la percepción de puras ondas electromagnéticas. Tenemos el espectro visible. Los colores del arco iris son los colores justamente del espectro visible. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado. Falta uno. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado. ¿No es lo mismo? ¿El rosa, profe? ¿No? No, el rosa no. El rosa es una mezcla. Bueno, los que sean. Estoy hablando del arco iris. Bueno, esos. Ok. Los que 6 y 7. Qué raro. El rojo, por ejemplo, es el de la frecuencia más baja. Por eso las ondas que se encuentran por debajo del espectro se le llama infrarrojas. La que sigue justamente dentro del espectro visible es el color rojo. La longitud de onda, la frecuencia del color rojo. Yeah. En lo que, en longitud de onda, el color rojo se va a encontrar en los 700 nanómetros. 700 nanómetros, el naranja 650 nanómetros, amarillo 600 nanómetros, el verde entre 500 y 550 nanómetros, el azul 450 nanómetros, es la longitud de onda de cada uno de ellos. Ya podemos hacer los cálculos para sacar justamente la frecuencia. Como dijimos, se encontraba entre los 400 y los 600 THz. Y así de saber específicamente la frecuencia de cada uno, ya lo podemos calcular o investigar. El morado es el último del espectro visible, o el violeta, porque la radiación que sigue es la ultravioleta. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. Vamos a dejarlo hasta aquí, ya se va a acabar esto. Los veo entonces el miércoles.